conferencia 21 puede ser, al final de la 21 parece, fui viendo la 22. No, vimos la 20, nos faltó ver la 20, perdón, la 20, le faltó ver la 21, que viene en línea con la 20. Vamos a ver las primeras páginas de la 21. Freud vuelve a introducir vuelve a retomar las diferencias, apoyarse, podemos decir así, en la sexualidad de los perversos, en la sexualidad perversa, para encontrar las diferencias y las no diferencias, ¿no? Efectivamente, porque es a lo que llega con la vida sexual infantil, la vida normal, sexual normal y la vida sexual infantil. La 20, justamente para trabajar sobre el concepto de sexualidad, porque el módulo, esta primera parte del módulo, el módulo D está dividido en dos. Esta primera parte del módulo es la vida sexual de los humanos, o sea que presentó la sexualidad ampliada, ¿no? Que es un concepto que va más allá de la genitalidad y la reproducción, ¿no? No solamente eso, sino que efectivamente para Freud la normalidad de la sexualidad, lo pudo demostrar en la conferencia 20, es el desvío, ¿no? Esto, el desvío que hemos conceptualizado en relación a la meta y al objeto, ¿no? Entonces, en la conferencia 21 retoma algunas y agrega o formaliza de otra manera, podemos decir así, algunas características más de las perversiones, en el sentido de igualarlas a lo que tiene que ver con la sexualidad normal, ¿no? Y compararlos con la vida sexual infantil, con la sexualidad infantil. Porque la novedad es la vida sexual infantil que nos está presentando. Esa vida sexual infantil que es de lo más importante, ese factor más importante para la formación de síntomas, porque de hecho lo que sabemos, lo que Freud sabe de la vida sexual infantil es una construcción, es una elaboración a partir de los síntomas que él encuentra, ¿no?, en su clínica. Entonces, uno de los fenómenos que encontró para hablar de la sexualidad infantil fue los síntomas neuróticos, tanto de la histeria como de la neurosis obsesiva. Eso lo vieron en la conferencia pasada. La conferencia 20 despliega eso. Trabaja las perversiones, trabaja las neurosis y nos presenta la vida sexual infantil. La vida sexual infantil en relación a las fases, ¿no?, al desarrollo de la libido. Eso es lo que vamos a trabajar un poquito más hoy. Entonces, en esta conferencia presenta una primera diferenciación entre, que seguramente ya la trabajaron, pero la presenta de otra manera, que es una diferenciación entre las perversiones y la sexualidad normal, que ubica del lado de las perversiones que ese desvío en relación al objeto, ¿no?, de que no encuentra la satisfacción en otros objetos que no son los genitales, ¿no?, o el genital que corresponde a su sexo, por ejemplo los homosexuales. O sea, el desvío está en lo que es lo normal de la época, ¿no?, que es la genitalidad, pero las perversiones pueden encontrar esa satisfacción también en objetos inanimados. Lo que va a decir Freud es que en la perversión lo que se encuentra es una exclusividad de la satisfacción a partir de ese objeto. Es decir, que si ese objeto no está, la satisfacción no puede darse para el sujeto perverso. En cambio, hay estos desvíos, uno podría decir, estas perversiones en la sexualidad normal, pero que no implican exclusividad. Por ejemplo, uno podría decir que la satisfacción que el sujeto tiene en relación al tocar, al mirar, al besar, ¿no?, satisfacción en relación al anal, por ejemplo, no quedan ahí. No es que si no está eso no puede satisfacerse en relación a la genitalidad, por ejemplo. En cambio, en la perversión, si no está su objeto de satisfacción, por ejemplo, si
no está vestido de determinada manera, o si no encuentra un brillo determinado, como va a ser un ejemplo de Freud, que un paciente encontraba satisfacción solamente si veía un cierto brillo en la nariz al sujeto, al otro, ¿no? al partener. Si no estaba eso, no podía hacer nada. Ese es el carácter de exclusividad de la perversión, ¿no? Que no se da en la sexualidad normal, digamos, ¿no? En la sexualidad normal, lo que dice Freud es que todas, el besar, el tocar, todas las satisfacciones parciales, podemos decir así, se subsumen o pueden subrogarse a una satisfacción final que tiene que ver con el acto sexual. Luego aúna la perversión y la sexualidad normal en función de lo que significa el centramiento pulsional, porque nosotros trabajamos. Ya nos presentó en la conferencia 20, nos presentó la sexualidad infantil. Buenas. Nos presentó la sexualidad infantil por la vía de una cierta organización laxa, dice él, que llama, ¿no?, los estadios pregenitales. La organización pregenital. Si hay algo pre, es porque está la organización genital, que nosotros ubicaríamos la sexualidad adulta, podemos decir así, ¿no? La cuestión de que las pulsiones parciales que dominan la organización pregenital se subsumen, ¿no? Se subsumen en la meta final, que tiene que ver con la satisfacción lograda alrededor de los genitales, y no la satisfacción que se logra independientemente en las pulsiones en las organizaciones pregenitales con las pulsiones parciales, la pulsión oral, la pulsión sádico-anal, ¿no?, el apoderamiento. En la organización pregenital todas pueden encontrar, cada pulsión puede encontrar su satisfacción, su placer de órgano, dice Freud, ¿no?, independientemente de unas de otras. Esto es en la vida sexual infantil, digamos, previo a la organización pregenital. Entre la organización pregenital y la organización genital nosotros ubicábamos un periodo. ¿Recuerdan que ubicábamos acá? Latencia. Exactamente, un periodo de latencia, ¿no?, que Freud caracteriza como amnesia infantil. ¿Qué significará eso? La amnesia. Hay un olvido. ¿Que hay un olvido? Sí. Y si hay un olvido de qué? De esa vida sexual. De esa vida sexual, efectivamente. ¿Y qué operación nosotros venimos trabajando del lado del olvido? ¿Qué operación, qué mecanismo psíquico? La represión. Exacto, perfecto. Después lo vamos a complejizar un poco, pero acá actúa la represión. Para que efectivamente después en el sujeto, y es como Freud lo despeja, ¿a través de qué despeja aquello reprimido? Sí, eso es la técnica, pero que los síntomas es el retorno de lo reprimido. ¿Sí? Por eso con el retorno de lo reprimido, puede construir la vida sexual infantil. ¿Sí? ¿La organización Sí. genital sería el síntoma? ¿O está puesto ahí porque...? No, sí. O sea, nosotros acá vamos a trabajar síntomas. No tiene que ver con la maduración del síntoma, pero lo pongo así en esquemático para que vean el mecanismo. La organización genital decía. Sí. Va ese lado por maduración. Claro. No es por maduración. Sí.
La organización genital tiene que ver con un cierto desarrollo, podemos decir, pero no madurativo, sino anímico. ¿Sí? Porque acá vamos a ubicar esta operación de la represión y el sepultamiento del complejo de Edipo. Esto lo vamos a complejizar. Y acá también nosotros hablábamos como un despertar. Por ejemplo, cuando vimos Emma, ¿no? Cuando vimos Emma y los dos tiempos, ¿no?, del trauma, hablábamos de un despertar sexual para poder resignificar las escenas infantiles, ¿no?, que efectivamente no tenían ese valor a ser reprimidos, sino recién cuando se asocian con este despertar. Es decir, que hay una nueva oleada pulsional. Después de esta amnesia, ¿no?, hay una nueva oleada pulsional que tiene que ver con la maduración también, pero va a tener también con otras que vamos a ir viendo a partir del narcisismo, el teórico con el narcisismo, de cómo combinamos, cómo articulamos esto tiene que ver con lo llamamos el desarrollo libidinal, con el desarrollo del yo, que van a ver en teórico del narcisismo. Sí, y ahí se va. Marta empezamos un texto de narcisismo. Ya empieza, perfecto, porque ahí nosotros hoy nos vamos a anticipar un poquito porque vamos a ver algo del hallazgo de objeto que vamos a ubicar acá y que vamos a necesitar el concepto del yo, pero después lo van a entender mejor cuando vean el teórico. Lo que les decía era que en relación a esta comparación que viene haciendo Freud de las perversiones y la sexualidad normal, él dice que lo que tienen en común las perversiones y la sexualidad normal, que hay un centramiento de las pulsiones parciales en relación a una satisfacción posterior. Es decir, que hay una satisfacción que convoca las satisfacciones parciales de las pulsiones parciales, tanto en las perversiones como en la sexualidad normal. Esto no ocurre en la sexualidad infantil. Cada pulsión se satisface independientemente, ¿sí? No hay este centramiento, ni hay esta organización. Es una organización laxa, va a decir Freud, ¿no? Nosotros tenemos el chupeteo, digamos, vamos a decir, el chupeteo y la retención, como las prácticas sexuales de la fase anal y la fase oral y la fase sádico-anal, digamos, que buscan su placer de órgano independientemente, ¿no?, del placer que puede subsumirse luego, más adelante, en pos de una satisfacción que tenga que ver con lo genital, ¿no? Ahora bien, justamente ese placer de órgano, estas prácticas, fue lo que fue ubicando en relación a la vida sexual infantil. Esto lo voy a borrar para que me deje espacio. Él va a hablar, entonces, nos va a presentar la vida sexual infantil a partir del periodo de latencia. Porque como le está hablando, recuerden que son conferencias de divulgación. O sea que le está hablando a público que no sabe si son médicos, no médicos, adeptos al psicoanálisis o no, ¿no? Entonces, tiene una manera de dirigirse a su público como que le está demostrando cierto saber y cierto descubrimiento que ha hecho. Entonces él comienza diciendo, bueno, sé que no, como que no terminan de creer finalmente que estas prácticas, esta satisfacción, estas ganancias de placer tengan que ver con lo sexual, dice. Entonces va a partir nuevamente a hablar de las fases del desarrollo libidinal, que son las mismas fases que trabajó y que presentó en la conferencia 20, ¿no? Pero va a ir como de atrás para adelante, va a empezar con el periodo de latencia,
y que dice que justamente por ese periodo de latencia, por esa amnesia, por ese olvido, por esa represión, solo nos anoticiamos vía los síntomas de eso. Entonces es por eso que el común de la gente no presta oídos a esto. No es fácil que preste oídos a la novedad que le está anunciando Freud. Es decir, que va a ubicar entonces en ese periodo de latencia un cierto detenimiento de ese desarrollo, vamos a decir así. Que nosotros sabemos que no es ningún detenimiento porque no se trata ni de progreso, sino efectivamente de experiencia, ¿no? Sino de un olvido con determinada característica porque está sostenido en la represión, como bien dijeron ustedes. ¿Sí? Ese olvido entonces nos aliena de todo lo que ocurrió en esta vida infantil. Y dice, nos aliena de ellos. En todo psicoanálisis, dice en la página 297, si lo tienen por ahí, dice, en todo psicoanálisis se plantea la tarea de recobrar en el recuerdo ese periodo olvidado de la vida. No podemos dejar de sospechar que los comienzos de la vida sexual contenidos en él, en este periodo que él va a llamar constitucional, prehistórico, proporcionaron, es decir, no podemos dejar de sospechar que los comienzos de vida sexual contenidos en él proporcionaron el motivo de ese olvido, que por tanto sería un resultado de la represión. Esto que dijeron ustedes. Bien. Entonces va a decir que va a ir del olvido para atrás. Entonces nos va a hablar que inmediatamente ligado al periodo de latencia, ¿no? Ligado al comienzo, anteriormente al periodo de latencia, dice, se hacen inevitables, se descubren, dice, estas fases del desarrollo libidinal, y la primera que nos va a hablar es la fase sádico-anal. ¿La vieron? ¿O no llegaron? Creo que no. No, no la vieron. ¿No la vieron? ¿La viste? La fase sádico-anal y la fase oral. Sí, las nombramos. O sea, de nombre sí, pero no nos metimos muy en el tema. No, sí, pero en la 20 no la vimos el práctico pasado. ¿No? hablamos de eso. Me parece. No, la 20 no llegamos. Lo que pasa es que tuvimos poco tiempo porque justo fue el recuperatorio. Ah, Entonces vio los temas. claro. Por eso lo pasamos medio por arriba. Medio por arriba. Ah, sí, lo que vimos fue lo de. Porque me relacioné esta frase de el niño aprende a cambiar placer por dignidad social, eso de la retención de. Exacto. Ah, ¿lo vieron? ¿Vieron esas cosas importantes? Bien, entonces. Sí. Esa es la fase, justamente la que estamos viendo ahora, la sádico-anal, ¿no? Donde de la práctica que hablábamos era de la retención, ¿no? La retención de las heces también es una pulsión que se apuntala en una función orgánica, podemos decir así, ¿no? La retención, el control, ¿sí? La zona erógena, entonces, es el ano, ¿no? Aquí Freud va a introducir una polaridad activo-pasivo de la expulsión que tiene que ver con esta gramática pulsional que nosotros trabajamos, este hacerse hacer, ¿no? Y tiene que ver también va a ser el antecedente, dice Freud, de la polaridad entre masculino y femenino. No necesariamente en términos de la connotación simbólica de que lo femenino es lo pasivo y lo masculino es lo activo, sino que estamos hablando de lo pulsional, ¿sí? No estamos hablando de cómo es una mujer ni cómo es un hombre. Estamos hablando de lo pulsional y de las posiciones en relación a la pulsión. Nosotros dijimos que la pulsión
siempre es activa, en el punto de que siempre se satisface, busca satisfacerse, se satisface a pesar del sujeto, sin que el sujeto nada sepa, ¿no? Se satisface por más de que su meta, ¿no?, para la manera de encontrar la satisfacción sea pasiva, por ejemplo, masoquista, es decir, un hacerse hacer, ¿no?, de recibir humillación, de violencia, destrato. La pulsión siempre es activa. También Freud nos va a hablar acá, en esta fase de la pulsión de apoderamiento. Que tiene que ver justamente con este control y con esta retención, que son las prácticas, ¿no? Las prácticas con el objeto son las heces, ¿no? Algo de su propio cuerpo. Ese objeto, que como decía la compañera, ¿cómo era la frase? El niño aprende a cambiar placer por dignidad social. ¿Qué significa eso? Cuando le dicen que eso no es correcto en esta ocasión, en este momento, que lo tiene que hacer en cierto lugar. Exacto. Es algo que le genera placer, pero que no está bien visto para la sociedad. Ahora, pero hay que ubicarse en este lugar de lo que estamos diciendo, que hay una cierta satisfacción autoerótica del sujeto, ¿no? Ese placer que dice Freud, que tiene que ceder, al cual tiene que renunciar, porque si es autoerótico puede disponer de él en cualquier momento, ¿no? Tiene que renunciar en este lazo con el otro, ¿no? Y en este vínculo que el otro le dice dónde sí, cuándo no, cuándo sí, cuándo no, todas esas cuestiones en relación al domeñamiento de la pulsión, ¿sí? Y eso efectivamente es un proceso complejo. Nosotros, que Freud no atendía niños, pero nosotros sí que atendemos niños, vemos que es un momento de dificultad, de encuentros y desencuentros entre la satisfacción autoerótica y el otro, digamos, significativo, digamos. Y el sujeto tiene que consentir, a ceder, a renunciar, a ceder algo de cuerpo propio que es su objeto, porque es parte de su cuerpo, ¿sí? Acá el niño tiene que ceder algo del poco de su cuerpo, algo del cuerpo propio, y es todo un movimiento que tiene todas sus complejidades para el sujeto que nosotros hoy vemos en la clínica. Este es el objeto. Después vamos a volver al objeto, ¿sí? Y esa pulsión de apoderamiento, es decir, con retener, con controlar el objeto, cederlo, no cederlo, te lo doy, depende de que te lo dé, no te lo dé. Eso después uno tiene ese léxico sádico, digamos, de apoderamiento después en las relaciones amorosas. Te lo doy, dependes de mí, me necesitas, buscame, me hago buscar, me hago esperar, ¿no? Todas esas cuestiones ocurren. Freud va a decir que esta pulsión de apoderamiento puede extenderse hacia la crueldad, digamos, ¿no? Puede desbordar, dice Freud, es la palabra que usa, puede desbordar hacia la crueldad. Nosotros lo vemos con los niños, lo vemos con las pasiones amorosas, ¿no? Y esa crueldad justifica este sádico, porque el sádico está en el nombre de la fase sádico-anal. Es esta crueldad que justifica ese sádico-anal, ¿no? También voy a ubicar acá la pulsión de ver y la pulsión de saber. Porque tiene todo que ver, el saber en relación al conocimiento, en relación al saber, con el modo en que el sujeto
puede hacer o deshacer en el mundo, digamos, con su cotidianidad. Esto también es muy importante para todo lo que tenga que ver con la educación. Ay, no me traje un agua, estoy con la boca seca. ¿Profe? ¿Sí? ¿Querés un mate? Ay, sí. Qué placer. Tenemos chicos. No, hagamos picnic. Ay, qué rico, porque di otra clase. Sí, no, sin agua debe estar complicado. Ay, qué rico. No te escapes, no aproveches. Bueno. ¿Qué más de la pulsión sádico-anal? De la fase sádico-anal. Profe, no entendí lo de pulsión de ver y de saber. La pulsión de ver en el sentido de controlar, ¿no? Efectivamente, de controlar el mundo que lo rodea, ¿no? De ver, no ver, que después eso se extiende a todas sus relaciones, vamos a decir así, ¿no? Pero efectivamente, no es lo mismo ver que no ver, no es lo mismo ver alguna cosa, espiar, digamos, vamos a ver un ejemplo que Freud habla de espiar con las orejas, digamos, ¿no? Pero que implica ciertos datos, cierto material que le da al sujeto eso, para hacer, por ejemplo, en relación a los lazos que tienen con los otros niños también. La cuestión del apoderamiento lo vemos todo el tiempo, ¿no? Tiene que ver con esto, como lo que se gana, digamos, con eso, lo que ganás en saber, lo que ganás en ver, en información, digamos, y que se vuelve como un dato ahí a negociar, uno podría decir. En relación al ceder, a las heces, y en relación al otro, ustedes vieron la otra vez seguro, que se las debe haber dicho, este deslizamiento simbólico entre el valor que tiene esas heces y este desprendimiento del objeto en relación al otro, dándole ese valor significativo para el otro, porque ustedes sabrán, es un observable, hoy en día es un observable, las fiestas que le hacemos al niño cuando logra, ¿no? Hacer caca en el inodoro, cuando hacer caca cuando se le pide, por ejemplo, ¿no? Cuando se le demanda. Hay ahí un deslizamiento de valor justamente de las heces a algo valorado. Freud va a hablar de un encadenamiento que tiene como valor de regalo, el te doy, no te doy, ¿no? Ese valor pasa a ser un regalo, pasa al dinero también, pasa a decir algo que tiene valor, algo que significa, ¿no? Después lo vamos a ver también en relación al niño, ¿no? Al niño en el lugar de objeto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso está todo en la 20, les digo, para cuando vuelvan a leerlo, no está en esta. En esta vuelve con estos detalles, ¿no? En relación al apoderamiento, en relación a lo activo-pasivo. Y vuelve también, nos vuelve también a trabajar muy sucintamente la pulsión oral. La pulsión oral que está dada en relación a la práctica sexual de esa fase oral es el chupeteo, ¿sí? Que parte, se apuntala, digamos, en la función de nutrición, ¿sí? Porque el sujeto, esa práctica de la succión, digamos que la aprende cuando tiene que mamar para alimentarse, ¿no? Lo que Freud va a decir en la 20, que justamente se independiza de la función de nutrición, porque Freud habla ahí de un observable, que efectivamente cuando uno ve al bebé después de mamar, después de satisfacerse, de estar satisfecho con el alimento, de recibir el alimento, queda con una expresión beatífica, dice, ¿no? Que da esta idea de saciedad, de satisfacción, ¿no? Ahora, la cuestión es que uno ve en el bebé esa búsqueda de esa práctica más allá de que reciba o no el alimento, con
no solamente con el pecho, sino con el chupete, con el dedo, con la mantita, con la parte de la boca, con la parte del cachete, ¿no? Ahí Freud nos va a decir que del pecho materno el sujeto tiene una ganancia, efectivamente, porque se independiza para satisfacerse, no necesita de un objeto externo, sino que es parte del cuerpo propio. Ahí dice que hay una cierta ganancia, y es la ganancia de que la satisfacción efectivamente es autoerótica, porque es por una parte del cuerpo propio, no necesita de un objeto externo. Pasa a ser el cuerpo propio, de la misma manera que las heces, es autoerótico. Pero Freud ahí arma como un pasaje, hay una renuncia del pecho materno a una parte del cuerpo propio. Es decir, que tenemos la zona erógena de la boca, la práctica es el chupeteo, ¿sí? Y el pecho materno va a ser el primer objeto de la pulsión, el primer objeto parcial de la pulsión, ¿no? Estas pulsiones parciales. Todo esto para dar cuenta, como va a concluir en la página 299, ¿no? Justamente dice: retengan estas impresiones y reténganlas porque las van a volver a ver en la 22. Es un párrafo que les permite después articular la 22. Dice: la vida sexual, lo que llamamos la función libidinal, que nosotros estamos trabajando como el desarrollo libidinal de la pulsión a través de las fases, es decir, cómo encuentra la satisfacción, la pulsión, ¿no? Vamos tras la libido. Dice que la vida sexual, lo que llamamos la función libidinal, no emerge como algo acabado, tampoco crece semejante a sí misma, sino que recorre una serie de fases sucesivas que no presentan el mismo aspecto. Es un desarrollo retomado varias veces, como el que va de la crisálida a la mariposa. El punto de viraje de ese desarrollo es la subordinación de todas las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, que se va a dar en este momento luego del periodo de latencia. ¿Sí? El punto entonces de viraje de este desarrollo en la subordinación de todas las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, y con este el sometimiento de la sexualidad a la función de la reproducción. Esto está por verse. Antes de ello hay, por así decir, una vida sexual descompaginada, ¿no? Una práctica autónoma de las diversas pulsiones, esto es lo que veníamos viendo, es decir, que él va a decir que es efectivamente una organización laxa, ¿no? Bien, ahora bien, él va a sumar otro aspecto. Voy a borrar un poquito para que no. Otro aspecto del desarrollo. Dice, otro aspecto de este desarrollo, a saber, el vínculo de las pulsiones sexuales parciales con el objeto. ¿Sí? Dice, nos va a decir qué tipo de vínculo tiene con el objeto. Nosotros, ¿qué dijimos del objeto en relación a la pulsión? Se satisface. ¿Qué? Se satisface la pulsión. ¿Qué tiene de vida? Es parcial. Que el objeto es parcial, que el objeto, sí, hablamos recién del pecho materno, ¿no? Como el primer objeto parcial de la pulsión. Dijimos que el objeto no es determinado, primero, ¿no? Que no es como el instinto, que no hay un objeto que diga
esto es para, o sea, el hombre es para la mujer es para el hombre, no es así, no tenemos un objeto predeterminado, ¿no? Puede ser cualquiera, pero una vez que se fija una modalidad de satisfacción con ciertas características para hallar el objeto. Porque, ¿qué dijimos de hallar el objeto? Dijimos que la satisfacción, que la pulsión, no se satisface con el objeto, sino se satisface a través del objeto, ¿no? ¿Recuerdan eso? Que lo que da satisfacción es justamente ese recorrido pulsional. Por eso hablábamos de una gramática de la pulsión. Porque hablábamos de un hacer, ¿no? De un ver, de un hacerse, de un verse, de hacerse ver, ¿no? De hacerse pegar. Una gramática pulsional. Habíamos hablado que la pulsión tiene dos modos de escribirse, que son el masoquismo y el sadismo, es un modo de escribirse de la pulsión. Entonces, lo que nos va a decir Freud es que hay otro aspecto de este desarrollo que tiene que ver con el objeto. Uno fue en relación a el primer aspecto que nosotros trabajamos del desarrollo libidinal es el desarrollo de la libido, es decir, cómo la libido se satisface en la práctica, ¿no? La zona, las pulsiones, las características en relación a las pulsiones. Y ahora nos va a hablar del objeto. Entonces va a decir que en la pulsión, en la fase sádico-anal, ¿no? el objeto que nosotros habíamos trabajado en relación a las heces, es un objeto que el sujeto retiene. Ese vínculo que tiene con el objeto es parte del cuerpo propio, ¿no? Está limpiando. El sadismo, la pulsión de apoderamiento, todas tienen el lazo que tienen con el objeto es de retención, es decir, que está ahí el objeto porque es parte del cuerpo propio. Ahora, en relación a la fase oral, nosotros trabajamos, trabajamos este pasaje del pecho materno, ¿sí?, a el cuerpo propio. Es decir, que hay una renuncia ahí que hace el sujeto, ¿sí?, ese movimiento. Se tiene que resignar ese pecho materno para pasar al cuerpo propio. En realidad, dice Freud que es una ganancia, porque le da independencia al sujeto para satisfacerse, ¿no? Dice que con el chupeteo se vuelven autónomos los componentes eróticos, dice así, ¿no? Y la pulsión se vuelve autoerótica en ese punto. Ahora bien, estas características del objeto, que es un objeto o es externo o es parte del cuerpo propio que se retiene, Freud nos va a hablar que en la página 300, al comienzo, nos va a hablar de dos metas del desarrollo de la libido, del desarrollo de la sexualidad. Dice: el resto del desarrollo tiene expuesto de la manera más sucinta dos metas. En primer lugar, abandonar el autoerotismo, permutar de nuevo el objeto situado en el cuerpo propio por un objeto ajeno. El de nuevo es porque está hablando del pecho materno, ¿sí? El objeto ajeno, yo lo voy a poner acá, pero nosotros después lo vamos a ver en la fase fálica. La fase fálica está acá. Acá tenemos la fase oral, fase sádico-anal, fase fálica. Acá vamos a tener objetos parciales.
Y acá nosotros vamos a ver que una de las metas de la pulsión, que nos dice, del desarrollo, perdón, que nos dice Freud, es justamente abandonar el autoerotismo y permutar el objeto situado en el cuerpo propio por un objeto ajeno. Ese objeto ajeno quiere decir que se trata, va a tener que tener la condición, para poder ser ajeno, va a tener que tener la condición de objeto total, no objeto parcial, que es parte del cuerpo propio, una parte del cuerpo propio. Va a tener que ser un objeto total. Esto ya sería en la vida adulta, ¿no, profe? Sí. Esto se lo pongo acá, que sea en la pubertad, pero nosotros vamos a ver que en la fase fálica va a haber ya algo de este objeto total. Porque lo que nos dice Freud, en esta fase que todavía no la elaboró, acá nos lo va a decir, como un anticipo, que hay esta meta del objeto parcial al objeto total, ¿no? Va a estar ligada a este pasaje del autoerotismo al narcisismo, que es lo que van a ver ustedes ahora, que nosotros en este texto no lo tenemos, digamos. Pero justamente nosotros vamos a poder ubicar también acá algo de la totalidad del objeto, porque acá vamos a ubicar a la madre, ¿sí?, como primer objeto de amor. Es la primera vez que hablamos de amor, porque venimos hablando de sexualidad. Acá, cuando hablamos de objeto total, vamos a hablar del amor. Esto es lo que nos dice Freud. Dice así. Teníamos las dos metas. La primera meta era pasar del autoerotismo al objeto ajeno. Para pasar del objeto parcial al objeto ajeno, quiere decir, de satisfacerme en mi propio cuerpo, para satisfacerme a través del cuerpo del otro, ¿no?, o de otra persona, podemos decir así, o con otra persona, tiene que haber un nuevo acto psíquico que va a ser el narcisismo, que van a trabajar ahora, que es la constitución del yo. El yo como un objeto total. ¿Sí? Eso lo van a trabajar ahora. Pero ese pasaje tiene que poder construirse porque va a haber una instancia mediadora, que va a ser el yo, que es una instancia psíquica del sujeto, que se vuelve un objeto para el propio sujeto. O sea, el yo, como una idea de sí, como una representación de sí, se vuelve un objeto libidinizable para el propio sujeto. Es pasar del autoerotismo al yo, la libido pasa de ser del autoerotismo al yo, y del yo, que esa es la etapa narcisística, digamos, y del yo a la elección de objeto ajeno, afuera, vamos a decir así. Está difícil, pero lo van a volver a ver. Lo van a volver a ver. Porque es otro camino del desarrollo que se asienta en el desarrollo libidinal. Nosotros acá estamos recorriendo la libido, vamos a decir así, ¿no? Por dónde va la libido, digamos, por las fases, la amnesia, se olvida, despierta de nuevo la libido, la pulsión, la energía sexual, ¿sí? Estamos recorriendo eso. ¿Qué hace? ¿Cómo se expresa? Sí. ¿Es objeto ajeno total? Sí. ¿O objeto ajeno y total son diferentes? No, es lo mismo. Lo que pasa es que acá dice ajeno, por eso se los digo, porque cuando lo lean, vean eso. Porque ajeno quiere decir que es otro. No, que esta fase fálica está dentro de esta meta que estamos hablando ahora de abandonar. Sí, okay. Sí. Sí, porque nosotros lo vamos a necesitar después, este objeto de amor, ¿no?, que es un revestimiento del objeto, es un revestimiento para lo que tiene que ver con la práctica sexual. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en Dora, cuando hablábamos de la fantasía de Dora, esa fantasía que nos hablaba de Dora con su práctica sexual, la chupeteadora, ¿no? Pero la fantasía, ¿cuál era? Ella chupándose el dedo, con una mano se chupaba el dedo y con la otra mano, ¿no?, acariciaba la oreja del hermano. Y decíamos que el hermano era un subrogante del padre, de la representación del padre. Es decir,
que hay algo ahí representacional que tiene que ver con el objeto de amor, ¿no? Que sirve para que algo de la satisfacción y de la pulsión, ¿sí?, se enganchen vía la fantasía, que es lo que vamos a ver ahora con la semana que viene con la fase fálica y en la conferencia 23. No vamos a ver la fase fálica, pero vamos a ver la formación de síntomas y vamos a ver esta función de la fantasía, que engancha entonces la cuestión de la ficción, la representación, algo del orden del objeto de amor, porque acá lo que nos va a decir Freud es que la madre es el primer objeto de amor. Y esa madre es el primer objeto de amor al cual el niño dirige sus mociones tanto sexuales, ¿no?, eróticas, como las tiernas, el amor. Y ahí vamos a ver esa combinación que vamos a trabajar el complejo de Edipo más adelante, ¿no? Pero quiero decir, lo que nos va a decir Freud, que el amor, ¿sí?, va a servir, o por vía del amor nosotros vamos a poder también encontrar y satisfacer los modos de satisfacción pulsional de la vida infantil. Por eso cuando él dice, cuando él habla acá de la pubertad y habla del objeto ajeno, dice que acá nosotros de lo que se produce es un hallazgo de objeto. ¿Por qué dirá hallazgo? Dice así. Dice... ¿Tendrá que ver con el olvido? Sí, ¿cómo? A ver. Sí, porque uno en el periodo de latencia, digamos, sufre una amnesia infantil. Ya tuviste ese primer objeto de satisfacción, pero te lo olvidaste. Sí. Entonces habla de un hallazgo como descubrir ese objeto que en realidad ya lo sabías, pero... Exacto, que te olvidaste y que sin saberlo entonces, eso que elegís tiene algo que ver con tu satisfacción infantil. Nuevamente, es por eso que Freud, cuando escucha a los pacientes, puede hablar y construir la sexualidad infantil. Por eso el objeto está fijado. Exacto, los puntos de fijación están acá, eso es lo que sigue. Puntos de fijación, conferencia 22. Exactamente. Este concepto de hallazgo de objetos divinos, porque aparte es así, digamos, cuando se elige, después cuando nosotros veamos autoerotismo, narcisismo, elección de objeto, como las fases del yo, digamos, acá estamos viendo el desarrollo libidinal, le van a sumar el desarrollo del yo. En la elección de objetos, de lo que se trata es de un hallazgo de objeto. En el punto es que parece que si hay algo que es un hallazgo es porque se está buscando. Ah, finalmente lo encontré. Si lo encontré es porque algo comandaba mi búsqueda. O sea, no estaba buscando sin ton ni son, digamos. Hay algo que me orientaba, que son las fijaciones de la sexualidad infantil. ¿Sí? Muy bien. Falta la segunda meta todavía, ¿no? ¿No la dije? No sabemos cuál es. La segunda meta tiene que ver con la unificación de las funciones parciales tras la organización genital. Me quedé la del objeto porque venía toda la explicación del objeto. Lo dice así. Unificar los diferentes objetos eran. Los diferentes objetos de las funciones singulares al objeto único, que tiene que ver con el objeto ajeno. Y dice, los procesos del hallazgo de objeto son bastante enredados y todavía no han sido expuestos de manera panorámica. Destaquemos para nuestros propósitos lo siguiente. Cuando en la infancia, antes de que advenga el periodo de latencia, el proceso ha alcanzado un cierto cierre, el objeto hallado resulta, eso lo vamos a ver en la fase fálica, un cierto cierre. El objeto hallado resulta ser casi idéntico al primer objeto de la pulsión placentera oral, ganado por apuntalamiento en la pulsión de nutrición. ¿Se acuerdan que hablábamos del pecho materno? Es, si no el pecho materno, al menos la madre. Llamamos a la madre el primer objeto de amor. De amor hablamos, en efecto, cuando traemos a primer plano el aspecto anímico de las aspiraciones sexuales y empujamos al segundo plano o queremos olvidar por un momento los requerimientos pulsionales de carácter corporal.
Dice, ahora bien, a esta elección de la madre como objeto de amor se anuda todo lo que en el esclarecimiento psicoanalítico de las neurosis ha adquirido importancia tan grande bajo el nombre del complejo de Edipo y que ha tenido no poca participación en la resistencia contra el psicoanálisis, ¿no? Que no se ha querido saber de eso. Eso lo vamos a ver más adelante, complejo de Edipo. No mucho más adelante, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Preguntas de esta? ¿No? ¿Quedó? Me faltó terminar la idea. Unificación de los objetos sociales hacia el objeto total. Exacto. Ahí dice objeto único. Ah. Después lo vamos a ver como objeto total. La conferencia 17 es una que se llama El sentido de los síntomas. Es una conferencia bastante sencilla, así que podemos pasar rápido. Les voy a presentar un poco la lógica de las tres conferencias que siguen, que es la 17, la 22 y la 23. Van a versar todas, van a referirse todas al síntoma y lo que llamamos dos dimensiones del síntoma. Sus dos dimensiones. ¿Se le ocurre cuáles podrían ser las dos dimensiones del síntoma? Y el síntoma en sí y lo que lo desencadena. ¿Cómo sería eso? A ver. Ay, no. No sé. Yo creo que puede ir por algún lado a lo somático y otra cosa a lo físico. Sí, igual lo somático para nosotros, ¿qué es lo somático para nosotros? O sea, lo somático existe, pero después de Elizabeth, digamos, empezamos a hablar del cuerpo representacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno podría decir que lo psíquico podría ser algo del orden de la representación. No, lo psíquico es todo, digamos, para nosotros. Pero nosotros, ¿cómo concebimos el síntoma, por ejemplo? ¿Qué descubrimos con el referente de Dora y su síntoma? Rápidamente, que lo trabajamos muy rápido. Esa tos de Dora. ¿Dónde se apoyaba la tos y la fonía de Dora? Siendo un órgano específico que elige la pulsión para satisfacerse. Sí, la fantasía. ¿Y qué es la fantasía? Ya basta. No las estoy escribiendo tanto, no sean exagerados. ¿Qué era la fantasía? Tenía dos componentes, una soldadura entre qué. Entre los psíquicos. Ajá. No. Entre un deseo inconsciente y un... No me acuerdo. Dijimos varias cosas entre el deseo y la pulsión, ¿no? Entre la ficción y el afecto, una ficción cargada de afecto, la fantasía, ¿no? Nosotros vamos a hablar del síntoma y sus dos dimensiones. Una de las dimensiones, podríamos decir que es la cara del sentido del síntoma. El sentido del síntoma nosotros lo vimos en la conferencia 16. Freud va a hablar del vivenciar del paciente. Del vivenciar del paciente. ¿Se acuerdan? En la conferencia 16 dijimos que el síntoma tiene un sentido, un propósito, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Un motivo, a diferencia de la psiquiatría. Ese sentido estaba ligado al vivenciar y nosotros lo ligamos al vivenciar, lo ligamos al carácter representacional del síntoma. ¿Qué es el carácter representacional? ¿Cómo, por ejemplo, podríamos
descifrar un olvido. Que fue lo que trabajamos juntos, por ejemplo, Signorelli, creo. ¿No? Esto de los baches, las lagunas, Sí, todo eso. Pero ¿qué hacíamos con eso? ¿Cómo la llenábamos? Con un sustituto. Exacto, con un sustituto. Íbamos tras los sustitutos. Los sustitutos son las representaciones. Esas representaciones cargadas de afecto, porque no íbamos tras cualquiera, ¿no? Íbamos por representar ese carácter representacional, ese camino de las asociaciones extrínsecas que seguíamos, los puentes lingüísticos que seguíamos, y que es el carácter descifrable del síntoma, ¿sí? Del síntoma, porque nosotros justamente vamos tras esa palabra que no se dice, esa palabra oculta, en realidad es una palabra oculta que sabemos que es una palabra que está sostenida en una palabra que no hay, digamos, cuando hablábamos del ombligo del sueño, por ejemplo, es una representación que falta, ¿sí? O sea, eso tras lo que vamos, el sentido representacional, si bien tiene sustitutos, ¿sí? Son sustitutos que tienen que ver con el vivencial del paciente, pero que estructuralmente tienen como lo que los pulsa, ¿no? Esa representación que falta, esa representación caída en el fondo. ¿Se acuerdan que veíamos en relación al sueño? Y esa es la cara del sentido del síntoma. Ahora con Dora, por ejemplo, ¿qué cara del síntoma vimos? Con Dora, con Elizabeth también vimos. Hablábamos de las zonas histerógenas. Un deseo inconsciente. El deseo queda del lado de la representación. El deseo queda del lado de la representación y de que arma la trama para que esta cara del síntoma se enlace. Lo otro es lo que vemos del síntoma, como la tos, el dolor en el cuerpo, no me sale la palabra. ¿Y qué decíamos que el síntoma qué era? Una satisfacción sustitutiva. ¿Se acuerdan? Entonces, la otra dimensión del síntoma es la dimensión de la satisfacción, que es la que estamos trabajando ahora. La dimensión de la satisfacción, lo que se satisface en el síntoma. Esa libido, esa energía, esa fuerza pulsional, ¿no? Que busca satisfacerse por subrogados. Busca satisfacerse en el síntoma. ¿Se acuerdan que veíamos que el síntoma era una fuerza de compromiso, ¿no? Una formación de compromiso donde actúan dos fuerzas? Espérenlo. La conferencia 17 principalmente va a trabajar esta cara del sentido para demostrar que ese sentido tiene su raíz, digamos, en la subjetividad del paciente. No es, primero que tiene un sentido. El sentido es, a partir de la subjetividad del paciente, ofrecerse a hacer como el plafón, digamos, son los canales y las representaciones por donde se desplaza, ¿no? La energía pulsional. Por ejemplo, Freud va a traer en esta conferencia 2 ejemplos de neurosis obsesiva porque justamente es la neurosis que nos muestra mucho mejor, ¿no? El mecanismo de desplazamiento. La histeria, con la formación con su modalidad sintomática, que es la conversión, ¿no? Encuentra como un cierto equilibrio en el síntoma conversivo, porque las dos fuerzas que actúan, ¿no?
se contrarrestan a sí mismas, es cierto, hay una cierta parálisis, hay una cierta una restricción de la libertad por el dolor, pero en relación a la satisfacción encuentra un cierto acotamiento, cosa que no pasa en la neurosis obsesiva, como lo vimos con la trayectoria típica de la neurosis obsesiva. Por eso nos interesaba a nosotros que ustedes pudieran aprender lo compulsivo de esa satisfacción, que una y otra vez pasa de las obsesiones, ¿no?, de las representaciones obsesivas y de las acciones obsesivas, a las medidas protectoras, de las medidas, primero la salud aparente, ¿se acuerdan? Que eran las escrupulosidad, la vergüenza, la conciencia moral, la excesiva conciencia moral, salud aparente, ¿no? Luego teníamos los síntomas, las formaciones de compromiso, ¿no? Tenía que ver con las obsesiones, esos impulsos que se le aparecen así como extraños, que llaman, esos impulsos que llaman al sujeto, que lo llaman a hacer, digo, que lo convocan a hacer cosas sin sentido, justamente, pero que se vuelven imperiosos, no pueden dejar de hacerlos, o a esas medidas protectoras, o a esos ceremoniales. Compulsivo. Compulsivo, efectivamente. Ese es el carácter del síntoma en la obsesión. Es compulsivo. Siempre es diferente, ¿no? Por eso no es tan estable capaz como en la histeria, que es un dolor en el cuerpo y ya. En cambio el otro como que va pasando. Se va desplazando. ¿Por qué se va desplazando? Porque la defensa se vuelve una satisfacción. Es decir, cuanto más renuncia, más satisface. Esto lo vamos a volver a ver de nuevo más adelante con otro concepto que es la cuestión del super yo y la resistencia. Pero ya nos alcanza para poder aprender de que hay algo que no alcanza a defenderse, que la misma defensa se vuelve, se infiltra la satisfacción, entonces hay que defenderse de la defensa, entonces hay que hacer otra cosa, ¿no? La medida protectora no alcanza, hay que hacer un ceremonial, el ceremonial no alcanza, se duda de lo que se hizo, ¿no? Finalmente se puede llegar a restricciones de que no puede salir porque como no sabe si lo hizo o no lo hizo, finalmente no, mejor me quedo porque por si al paso, por si lo prendí, la cerré, no lo cerré, van a entrar, no sé qué, no sé cuánto, me quedo. Cosas así, ¿no? Freud nos va a acá también presenta, digamos, que hay, presenta de la neurosis obsesiva esto que nosotros llamamos salud aparente en su momento, él lo presenta como rasgos de carácter, ¿no? Esos rasgos de carácter que se vuelven, que tienen una satisfacción en sí y que se vuelven resistentes, no solamente que se vuelven resistentes, sino que se vuelven la justificación perfecta, ¿no? Para no reconocerlos como sintomáticos, porque por ejemplo puede ser la escrupulosidad, es decir, personas efectivamente excesivamente buenas o excesivamente limpias o excesivamente cuidadosas, ¿no? Que pueden caer muy bien en la sociedad, porque decís, bueno, sí, mira cómo es esta o digamos. O sea que pueden tener ese beneficio secundario de que socialmente, decir, bueno, hasta que no se ve de cerca lo exagerado de la cuestión, digamos. Sí, hasta que están 40 minutos se fijan estudiando. Por ejemplo. Ahí. Exacto. Exacto. Claro, como que hay una chance de que eso caiga bien, y también en la histeria siempre es dolor, ¿no? Exacto. Como que es incomodidad, es algo que te impide capaz realizar otra cosa. Tengo una paciente que dice, no, viene por su hija, ¿no? El motivo de consulta es por su hija, ella sufre muchísimo por su hija pequeña que tiene dificultades en la escuela de socialización.
estas cuestiones de no meterse, de no encontrarse en ningún grupo, que le dicen cosas, qué sé yo. Bueno, empieza a hablar de esas dificultades, pero que ella no tiene ninguna dificultad, que su dificultad es la hija, de que no poder hacer nada con la hija, que ella además, porque además tiene toda su vida arreglada, ella ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, todo su día a día está controlado y arreglado, o sea, está totalmente casi desplegado en una planilla Excel, podemos decir así. Salvo, ¿no? Eso no todo ese entramado de control y de organización le lleva un laburo enorme, imagínense, porque trabaja, es madre, es esposa y ella hace las cosas de los tres para que esté organizada de esa manera, porque si no, nadie va a organizar de la misma manera que ella organiza, nadie entiende, le hacen perder tiempo, entonces termina haciendo todo ella, ¿no? Por supuesto, pero bueno, como sí, lo que vimos en los psicoanálisis, termina. Exacto. Ella dice, pero bueno, ¿me vas a decir que eso está mal? Pregunta, ¿vas a decir que eso está mal? No, eso funciona. No funciona, salvo que estás un poco cansada, ¿no? Después, al tiempo, empieza a contar que también hace carreras de alto rendimiento, otra vez con la exigencia. Todo tiene su plantilla de Excel para saber cuánto tiene que correr, cuánto va a gastar, qué tiene que consumir, todo, por supuesto. Tiene un pequeño problemita que cada vez que tiene una carrera de estas de alto rendimiento de montaña, en bicicleta, y son de dos disciplinas, de bicicleta y corriendo, le agarra una imperiosa necesidad de ir al baño. Y no solamente eso, elige carreras de alta montaña que duran, suponete, ¿viste? Son esas carreras que duran 2 días, 3 días, que están en el medio de la nada, y sin agarra. Se aguanta la sed. Sin agarra. Con lo cual hay un punto ahí que se le vuelve de impotencia, ahora vamos a ver algo de la impotencia, pero donde se le vuelve justamente contradictorio, que se le vuelve opositor a todo lo que ella arma para que algo de nada de la sexualidad aparezca, ¿no? Nada del excedente aparezca, salvo explosivamente, cuando le aparece de esa manera, ¿no? Ahí está. Pero sin reconocer que eso es un problema. ¿Por esta relación con misterio, Rosa? No, ella es más del lado de la obsesión, por ahora. Sí, no sufre. Y esto decía porque, en general, el obsesivo se presenta como que efectivamente es positivo todo lo que hace. Todo funciona, ¿no? Todo funciona. ¿Me vas a decir que eso está mal? Escúchame. No, es decir, el obsesivo tiene, te van a dar el narcisismo, pero tiene como una estructura de decir, efectivamente, yo puedo, yo lo hago, conmigo pudimos resolvemos todo, juntamos dinero, hacemos cosas, viajamos, nos compramos esto, todo por mi organización. ¿Me vas a decir que está mal? Imagínate conmover eso, que tiene tantos beneficios. Difícil. ¿Qué gasto de energía? No, total. Ese aparato psíquico está... Total. Entonces, una de las maneras de hacer algo con eso es sintomatizarlo, porque eso es el rasgo de carácter, digamos, en ese punto. Viene al punto del rasgo de carácter. ¿Sí? Freud va a traer acá un ejemplo que ustedes lo van a leer, es muy fácil, o sea, es simple de leerlo, pero ahí habla de una... Podríamos trabajar el otro que tiene que ver, que es más largo, pero es más... Me interesa un poco más porque introduce esta cuestión del objeto de amor. Se trata de una joven de 19 años, que esta joven viene complicada. ¿Ya terminamos o no? Y media. Esta joven viene bastante complicada, una joven de 19 años, complicada patológicamente, y viene, Freud se va a dedicar solamente a poder despejar lo que tiene que ver con un ceremonial de dormir. Que en realidad todos tenemos un modo de irnos a dormir, ¿no? La diferencia es que si es un ceremonial con este estatuto de ceremonial, no puede dejar de hacerlo. Entonces, uno tiene generalmente
repite las maneras de cómo se va a dormir, siempre hace las mismas cosas. Pero si no las hace, no pasa nada. Puede irse de campamento y no pasa nada. Puede irse no hace siempre el mismo orden, no pasa nada. Pero en estos casos, no te angusties. primero me lavo los dientes, después me lavo la cara, después todo así en orden. Bueno, escucha esta, que dura más o menos 2 o 3 horas el ceremonial de dormir. Supuestamente ese ceremonial está comandado por un imperativo de silencio, dice Freud, nos dice así. Entonces tiene que acomodar todo como ha inventado ese ceremonial, que es, por un lado, tiene que, comandado por este imperativo de silencio, tiene que sacar los relojes. Había relojes, esos relojes antiguos, estamos hablando de aquella época, relojes con el péndulo que efectivamente hacen ruido, lo tiene que sacar, hasta los relojes de pulsera. Estos son los relojes de pulsera, se llaman así. Los tiene que sacar, dejarlos en la mesa de luz, y dice Freud que efectivamente eso se reconoce que es un exceso porque nadie escucha esto, nadie escucha el tic-tac de eso. Se escucha. Algunas sí. No, yo también hago eso. ¿Sí? O sea, en mi casa no tengo reloj de pared, lo de mi novio le saco las pilas porque me mata el tic, tic, tic que va pasando. Y también, o sea, si tengo con la alarma me lo dejo lejos, y si no, como cada 1 hora hace pip, también me lo saco. Pero, ¿no te puedes sacar el sonido? No, ya que no sé cómo se saca, no se puede, no sé. Re molesto, ¿cómo no se va a poder? Creo que no. ¿No? No, Bueno. cada 1 hora chilla. Por eso. No, bueno. Sí, hay cosas que hay que sacar, digamos. No, pero bueno, acá lo que Freud trabaja es justamente esta cuestión que le pasa al obsesivo con los ceremoniales o con las medidas protectoras, que sabe que no significan eso, digamos, de que saben que supuestamente, racionalmente están para eso, pero racionalmente uno podría decir es una exageración, digamos, ¿no? Pero igualmente no puede dejar de hacerlo, de la misma manera que deja, por ejemplo, la puerta entreabierta. Raro, porque si hay un imperativo de silencio y la puerta entreabierta, va como en contradicción, ¿no? Para que esté todo silencioso, ¿no? Después también lo que hace, sacar todos los jarrones por miedo a que se rompan, que se caigan, que se rompan. Después también acomoda la almohada, tiene unos almohadones grandes, los acomoda de tal manera que no toquen el respaldo, los almohadones grandes y un almohadón pequeño en el medio, en B. Después duda de si lo acomodó bien, que se van a mover, entonces tiene que volver a hacerlo, dice Freud, y entonces está horas con este ceremonial, con lo cual se desarma toda la armonía familiar, por supuesto. Los padres están desesperados, y ese es uno de los síntomas, porque dice que hay una gravedad un estado patológico bastante complejo. Pero está usando esto para que nosotros podamos percibir lo mortificante del asunto, digamos, ¿no? En ese punto. Ahora Freud empieza a como analizar, a descifrar este ceremonial. A ver si tengo la página, no me acuerdo. 17, acá. A mí me pasaba, y lo hablábamos con mis amigas, no sé si tiene que ver la religión, pero de chiquita tenía que rezar, pero por todo el mundo, porque decía, se van a morir, antes de dormir, pero no podía no hacerlo. Y cada vez tenía que sumar más gente, porque decía, no dije, no recé por tal. Tenía que volver a rezar. Y tenía que volver, y a mis hermanos, por ejemplo, dormíamos juntos, y son más grandes que yo. Si yo no les decía, chau, los amo, que descansen, tipo todo un ritual para saludarlos, no me podía dormir. Y era chica, yo decía, no, lo tengo que decir porque me agarraba una angustia. Y sí. Se mueren, si yo no rezo, se mueren. Bueno, efectivamente, ese tengo que decir, eso es una medida protectora, venía hacia algo, ¿no? Ese algo uno podría decir que tiene que ver con la sexualidad infantil, digamos, ¿no? En ese punto. Todo eso de la vía del amor, ¿no? Recubre algo de un excedente pulsional, ¿no? Y sí, que encuentra sus razones por otro lado, que vos en realidad no te defendés de eso, sino te defendés de otra cosa, pero disfrazadamente, ¿no? Aparece. ¿Sí?
Como todos, ¿no? Como todos. Entonces empieza ahí a ubicar esto de los ruidos perturbadores. Él como recorta ruidos perturbadores en este punto y empieza ahí como a despejar todo lo que tenga que ver con los relojes y con ese ruido perturbador. Empieza a introducir un cierto sentido compartido de lo que tiene que ver el reloj con las connotaciones sexuales, con las connotaciones, por ejemplo, de la menstruación, es decir, esto que dicen las jóvenes, soy tan regular, me viene como un reloj, por ejemplo, digamos. Entonces empieza por el simbolismo, ¿no? Esto que tiene que ver con el sentido del síntoma, empieza a ubicar que lo perturbador del tic-tac de los relojes, de los sonidos de los relojes, tenía que ver tanto con la sexualidad, tanto en relación a ella de cierta virginidad. En ese momento estaba ligado en relación a la virginidad, se tenía que verificar, ¿no? En relación a que las primeras relaciones sexuales, ¿no? Se sangraba, si no se sangraba era porque ya había estado con otra persona, ¿no? Entonces no eran vírgenes, era un temor que se tenía, supuestamente, ¿no? Entonces empieza a ligar todo esto de lo perturbador, tiene que ver con lo sexual. El tic-tac también, dice Freud, tiene que ver con cierta excitación del clítoris, digamos, cierta pulsación de la sangre, ¿no? Hasta ese nivel, digamos, pero la cuestión es el simbolismo del tic-tac y lo perturbador, lo que es perturbador para esta joven, ¿no? Que se enlaza a estos decires compartidos, ¿no? Se enlaza ahí lo perturbador de la sexualidad para ella. Digamos, en este punto. También introduce ahí algo del orden de esto de los jarrones, de que tiene miedo de que se rompan y que se corten y que se hagan ruido al romperse. Introduce ahí, por ejemplo, un saber compartido ahí de la época. Esto pasa, nosotros lo sabemos, yo no lo sabía así, pero que en las ceremonias de matrimonio se tiran jarrones o se tiran platos, ¿no? Y lo que dice acá Freud es que esos platos o esos pedazos de platos se los quedan los hombres, ¿no? Como diciendo, bueno, esta mujer ya está por fuera, digamos, del círculo para ser elegida por los otros, en este punto. Lo interesante es que, por ejemplo, de estos saberes compartidos, de estos simbolismos, ¿no? Estas significaciones compartidas que se ponen ahí en juego en el análisis, ella, por ejemplo, a esta de los jarrones responde con un recuerdo. A ver si lo tengo por acá. Acá. Con relación a esta parte de su ceremonial, va por, usted cuando lo lean lo van a ver, pero va parte por parte analizando el ceremonial. Con relación a esta parte de este ceremonial, la muchacha aportó también un recuerdo y varias ocurrencias. Cierta vez de niña se había caído llevando una vasija de vidrio de cerámica, cortándose un dedo que le sangró copiosamente. Cuando creció y tomó conocimiento de los hechos del acto sexual, del comercio sexual, dice Freud, se instaló en ella la idea angustiosa de que en la noche de bodas no sangraría ni demostraría su virginidad. Sus cautelas hacia la rotura de vasos significan entonces un rechazo de todo el complejo que se entrama con la virginidad y el sangrar del primer coito. Esto por un lado con todo lo que tenga que ver con los ruidos perturbadores. Ahora, por ejemplo, Freud bueno, ya terminamos. Pero, por ejemplo, rápidamente se enfoca en esa puerta entreabierta, ¿no? Que viene a contradecir algo del imperativo del silencio, y ahí empieza a despejar todo un vivenciar donde ella está ubicada entre medio de el padre y la madre, entre medio de ellos, ¿no? A la hora de dormir, de cuando era chica en su cama, haciendo berrinches, llamándolos, no dejándolos dormir, por angustia, hasta llegar al momento dice, de que efectivamente, ya habiendo crecido, ¿no? Ocupa un lugar bastante
grande en la cama, entonces lo que hace la madre se va de la cama y deja a ella con el padre, ¿no? ¿De grande? No tan grande, supongo, no tan grande, pero lo suficientemente grande como para producir esto, digamos, que esa es la cuestión, ¿no? Porque parece que ella estaba como muy atenta, a ver qué pasaba en el cuarto de los padres, y a no dejar que pase nada en los cuartos de los padres, ¿sí? Ella estaba en el medio de eso. Aquí en esta frase dice que justamente esa puerta entreabierta lo que hace es sostener el espiar con las orejas, que es algo de la práctica de esta niña ligada a su propia masturbación infantil, ¿no? Por un lado está atenta a ese espiar con las orejas, y está toda la trama en relación a padre y madre, en relación a lo que acontece entre ellos, para poder dar justificación, para poder dar entramar, digamos, para poder alojar todo lo que tiene que ver con esa excitación. Porque finalmente ella queda en la cama con el padre, ¿no? Hablando y sugiriendo una emoción tierna, ¿no? Excesivamente tierna, pero que oculta, como decíamos antes y que lo vamos a volver a ver, una cuestión erótica, que es su propia práctica sexual, ¿sí? Y es eso lo que es motivo, ¿no?, de defensa, porque al estar esa excitación, uno podría decir que es del orden del autoerotismo, pero ligado a la representación y a la emoción tierna con el objeto total del padre, podemos decir así, se vuelve prohibido, porque es una relación incestuosa, ¿no? Entonces, esa vía que encuentra lo erótico en lo tierno hace que se reprima. Y ahí empieza todo el ceremonial para que nada de eso aparezca, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, fue rápido.